El comandante Brektal había visto más batallas de las que la mayoría de los guerreros podían contar. Su piel azul oscura lucía cicatrices de 43 guerras diferentes a lo largo de la galaxia. Había liderado ejércitos, destruido flotas enemigas y ganado todos los metales que su pueblo podía ofrecer. Ya nada le sorprendía. Al menos eso era lo que pensaba antes de conocer a los humanos. La nave humana flotaba en el espacio como una caja metálica gris. Se llamaba USFS Defiance. Una frágil nave más pequeña se acercó, sus luces parpadeando en señal de paz universal. Se suponía que este iba a ser un trabajo fácil. El Consejo Galáctico quería que investigara a los humanos y viera si sabían luchar. Los humanos eran nuevos en el Consejo, llevaban solo 10 años formando parte de él, y nadie sabía mucho todavía sobre ellos. El capitán Daniel Hayes esperaba en la zona de atraque. Vestía un uniforme azul impecable y permanecía de pie, relajado, con las manos detrás de la espalda. Junto a él se encontraba la teniente comandante Lisa Morgan. Sostenía una pequeña tableta informática. Detrás de ellos, 6 soldados con equipo de combate permanecían completamente inmóviles. Daniel dio un paso al frente y extendió la mano. Así se saludaban los humanos. Fractile lo sabía por sus archivos informativos. Extendió su mano de 3 dedos y agarró la palma del humano. La mano del capitán era firme y su piel tenía zonas gruesas por el trabajo. Este era un verdadero soldado, no solo alguien sentado en un escritorio. Comandante, dijo Daniel con una sonrisa. Bienvenidos a la Defiance. Nos alegra tener aquí a alguien con su experiencia. El traductor de Fractal convertía las palabras humanas en algo comprensible. Siempre había un pequeño retraso. Capitán Hayes, he leído sobre su servicio. Buen trabajo para una especie tan joven. Hacemos lo que podemos, dijo Lisa. Avanzó y asintió. Hemos preparado todo lo que necesita saber sobre nuestras fuerzas armadas. Diseños de naves, armamento, métodos de entrenamiento, todo. ¿Quieren pasar a la sala de reuniones? Tal lo siguió por la nave. Observó todo con atención. La tripulación humana se movía con determinación. Su equipo parecía estar en buen estado. La nave era sencilla y austera, sin adornos ostentosos. Estaba construida para funcionar, no para lucir bonita. Fractal lo apreciaba. Su pueblo valoraba la belleza en sus naves de guerra, pero los humanos parecían valorar la funcionalidad por encima de todo. La sala de reuniones tenía una gran mesa y un dispositivo que podía proyectar imágenes tridimensionales en el aire. Lisa tocó su tableta y apareció un mapa brillante sobre la mesa. Mostraba el territorio humano en el espacio. Comenzaremos con la estructura de nuestra flota, explicó Lisa. La Fuerza Espacial de la Tierra Unida cuenta con 73 grandes naves de guerra, 247 cruceros y unas 800 naves de apoyo. Los 4 ojos de Rectal se abrieron de par en par. 2 de ellos estaban a los lados de su cabeza y podían ver en distintas direcciones. ¿Tantas naves? Su especie lleva menos de 200 años en el espacio. ¿Cómo construyeron tantas? Daniel se recostó en su silla. Aprendimos pronto que el espacio es peligroso. Necesitábamos estar preparados para cualquier cosa. La presentación continuó. Lisa le mostró información sobre armas, escudos y motores humanos. Todo parecía normal. Los humanos eran buenos construyendo cosas, pero nada parecía especial ni inusual. Eran promedio en comparación con otras especies del Consejo. Entonces Lisa abrió un archivo en su tableta. El título decía, Operaciones de entrenamiento recientes. El mes pasado realizamos un gran ejercicio de entrenamiento con la tercera flota. Ella dijo, fue un juego de guerra. Dividimos nuestras fuerzas en 2 bandos y los hicimos luchar entre sí. La ubicación era el sistema Kepler 442. Queríamos probar nuevas formas de que nuestros grupos de portaaviones trabajaran juntos. Fractal asintió. Era normal. Todos los ejércitos realizaban ejercicios de entrenamiento.
¿Y cuáles eran las reglas de este ejercicio? Fuego real, condiciones de combate total, dijo Daniel como si fuera lo más normal del mundo. Perdimos 2 destructores. El portaaviones Franklin sufrió graves daños. Tuvimos unas 200 bajas. Fractal sintió que le bajaba la temperatura. Su traductor debía de estar roto. Bajas en un ejercicio de entrenamiento. La mayoría fueron heridos, dijo Lisa. Miró la pantalla de su tableta. 17 muertos. Era lamentable, pero normal para un ejercicio de esa magnitud. Los pulmones de Fractal no podían respirar bien. Su mente intentaba procesar lo que acababa de oír. Mataron a su propia gente en un ejercicio de entrenamiento. Daniel y Lisa se miraron. Parecían confundidos por su reacción. Bueno, sí, dijo Daniel lentamente. Hablaba como si le explicara algo sencillo a un niño. ¿De qué otra forma sabríamos si nuestras tácticas funcionan bajo presión real? Fractal se quedó sin palabras durante un largo rato. Su piel palideció. Los colores variaban del azul al morado y al verde. Era algo que su especie hacía cuando sentía emociones intensas. Había luchado en guerras durante 50 años. Su pueblo llevaba 3000 años en guerra. Jamás, ni una sola vez, habían matado a sus propios soldados durante el entrenamiento. «Comandante», preguntó Lisa. Parecía preocupada. ¿Se encuentra bien? ¿Necesitamos cambiar la mezcla de aire de esta sala? No, dijo Rectal. Su voz sonó débil. Solo intento comprender. ¿Utilizan armas y munición reales durante el entrenamiento? No siempre, dijo Daniel. Abrió otro archivo en la pantalla. La mayor parte de nuestro entrenamiento utiliza munición simulada y normas de seguridad. Pero los grandes ejercicios de la flota son diferentes. Necesitamos preparar a nuestra gente para el combate real. La única manera de hacerlo es que el entrenamiento sea lo más realista posible. Tocó los controles y comenzó a reproducirse un video. Ver observó cómo naves humanas se movían a través de un campo de asteroides. Se disparaban entre sí con armas reales. Volaban misiles. Rayos de energía atravesaban el espacio. Un destructor recibió un impacto directo en la sección de motores. La explosión fue enorme y brillante. La nave se hizo añicos. Murieron en esa explosión. Personas reales con familias y amigos. El Franklin recibió 3 torpedos justo aquí, dijo Daniel. Señaló una parte del video. Atravesaron el blindaje del lado izquierdo. Mataron a 11 tripulantes al instante. Otros 43 resultaron heridos. Pero los equipos de control de daños extinguieron todos los incendios en 6 minutos. Eso es 3 minutos más rápido que el último ejercicio. Hablas de esto como si fuera algo bueno, dijo Reptile en voz baja. 11 familias perdieron a un ser querido para que tus equipos de extinción de incendios pudieran trabajar 3 minutos más rápido. El rostro de Lisa se suavizó. Comandante, entiendo que esto parezca duro, pero los humanos tenemos un dicho: entrena duro, lucha fácil. Creemos que el entrenamiento riguroso salva más vidas en combate real de las que cuesta durante la preparación. ¿Y tu gente acepta esto?, preguntó. Rectal. Las familias de los fallecidos. Todos los que participan en estos ejercicios son voluntarios, explicó Daniel. Todos conocen los riesgos. Sí, duele cuando alguien muere. Cada pérdida duele. Pero llevamos mucho tiempo luchando. Incluso antes de abandonar nuestro planeta natal, aprendimos que un mal entrenamiento trae más consecuencias negativas. Rectal pensaba en las reglas de entrenamiento del Consejo Galáctico. Usaban simulaciones por computadora. Tenían estrictas normas de seguridad. En toda su carrera, jamás había oído hablar de una muerte en entrenamiento en ninguna rama militar del Consejo. La idea se consideraba bárbara y primitiva. ¿Cuántas?, preguntó en un susurro. ¿Cuántos de los suyos mueren en estos ejercicios cada año? Lisa revisó su tableta. El año pasado, en todas nuestras ramas militares,
Tuvimos 430 muertes en entrenamiento. Esto incluye las fuerzas espaciales, las fuerzas terrestres y las fuerzas aéreas. 430 personas muertas en tiempos de paz, asesinadas por sus propios compañeros. ¿Qué dicen sus líderes al respecto? Se preguntó por vía rectal. Seguramente algunas personas se oponen a esto. Daniel se recostó. Siempre existe un debate sobre cuán peligroso debe ser el entrenamiento. Pero la mayoría coincide en que es necesario un entrenamiento realista. Tenemos una idea que llamamos paz a través de la fuerza. Significa que nos preparamos para la guerra incluso cuando no estamos luchando. Sobre todo cuando no estamos peleando, añadió Lisa, en tiempos de paz es cuando tienes la oportunidad de entrenar adecuadamente. La mente de Brecht iba a 1000 por hora. Había leído informes sobre conflictos humanos, las guerras en su planeta natal, las luchas contra piratas espaciales. Los humanos tenían fama de ser duros en la batalla. Podían sufrir pérdidas que acabarían con otras especies y seguir luchando. Él pensaba que esto se debía simplemente a que los humanos eran tercos o tal vez locos. Ahora lo entendía. Entrenaban como luchaban. Lucharon como entrenaron. No había ninguna diferencia entre los dos. Quiero ver uno de estos ejercicios. Rectal dijo, si me lo permites, y Daniel sonrió. La cuarta flota comienza su entrenamiento mañana. Las fuerzas terrestres realizarán un despliegue de combate sobre la base Titán. Si lo desean, pueden observarlo desde el centro de mando. Me gustaría, dijo Rectal, aunque no estaba seguro de si realmente quería verlo. Tenía náuseas, pero necesitaba comprender qué tipo de especies había aceptado el Consejo como miembros. Mientras caminaban hacia la plataforma de observación, Braille se dio cuenta de que miraba a la tripulación humana de forma diferente. No eran simples soldados. Eran guerreros que aceptaban la muerte como parte de la preparación para la guerra. Se mataban entre ellos durante el entrenamiento para estar preparados para matar al enemigo en la batalla. Y mañana vería exactamente lo que eso significaba. No estaba seguro de estar preparado para ello. Pero estaba a punto de aprender más sobre los humanos de lo que ningún otro miembro del Consejo había aprendido antes. Los humanos lo llamaban simplemente otro ejercicio de entrenamiento. Brechtel comenzaba a darse cuenta de que nada en los humanos era normal, y eso le asustaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado en batalla. El centro de mando tenía gruesas ventanas que daban a un páramo helado. Titán era una de las lunas de Saturno y uno de los lugares más hostiles donde los humanos habían intentado vivir. Lagos de metano congelado se extendían por la superficie. El suelo estaba compuesto de hielo de nitrógeno. Los humanos habían construido una enorme base de entrenamiento subterránea, pero el ejercicio real tendría lugar en la mortal superficie. Fractal estaba de pie junto al coronel Greg Patterson. Greg estaba al mando de todas las fuerzas terrestres en esta base. A través de las ventanas, Fractal pudo ver a cientos de soldados con trajes de armadura motorizada reuniéndose cerca de las naves de desembarco. La armadura les hacía parecer más grandes y fuertes que los humanos normales. Cada traje tenía armas incorporadas y podía proteger al soldado del frío helador del exterior. El plan es sencillo, dijo Greg. Su voz era tranquila y monótona. Ya lo había hecho muchas veces antes. 2 compañías atacarán una base fortificada. Los defensores cuentan con cañones de artillería, plataformas de armas automáticas y apoyo aéreo de aviones de combate. Los atacantes necesitan derribar los muros y capturar el centro de mando en 6 horas o menos. Y ambos bandos están utilizando munición real. Rectal dijo que ya no era una pregunta. Él sabía la respuesta. Rondas modificadas. Greg lo corrigió. Siguen siendo letales, pero no penetran tan profundamente como las balas de combate. No estamos intentando matar a todo el mundo, comandante. Simplemente, hazlo lo suficientemente realista para que entiendan lo que se siente al combatir de verdad. Rectal observaba a los soldados de abajo. Estaban subiendo a las naves de desembarco.
Ajustó su visión para ver sus rostros con mayor claridad. La mayoría eran jóvenes. Algunos parecían nerviosos. Otros parecían entusiasmados. Todos parecían decididos. Sabían lo que iba a suceder, y aún así, lo hicieron. La voz de la teniente Amy Foster se escuchó a través del sistema de comunicaciones. Tercer pelotón bloqueado y listo para el despliegue. Todos los sistemas funcionan. El segundo pelotón está listo para partir, dijo el sargento Jake Murphy. Demostrémosles de que somos capaces. Greg miró a Rectal. Última oportunidad para marcharse, comandante. Va a ser duro de ver. He visto combates en 43 mundos diferentes, respondió Rectal. Creo que puedo soportar ver un ejercicio de entrenamiento. Greg asintió y abrió el canal de mando para que todos pudieran oírle. Todas las unidades. Este es el comando base de Titán. El ejercicio Amerdrap ya está activo. Inicie la operación. Las naves de desembarco despegaron con fuertes rugidos que hicieron temblar la tierra. Incluso dentro del centro de mando protegido, Rectal podía sentir las vibraciones. Las naves ascendieron rápidamente a la tenue atmósfera y luego aceleraron hacia la zona objetivo, situada a 20 kilómetros de distancia. Rectal observaba la pantalla táctica en la pared. Mostraba la posición de cada unidad. Los defensores ya estaban siguiendo la trayectoria de los barcos que se aproximaban. Las baterías de artillería comenzaron a disparar. El cielo se llenó de explosiones. La primera nave de desembarco recibió un impacto directo. No estuvo ni cerca. El proyectil impactó justo en el centro del motor derecho. Todo el barco comenzó a girar sin control. El piloto intentó arreglarlo, pero las leyes de la física ya habían hecho estragos. El barco se estrelló contra el suelo helado a más de 300 kilómetros por hora, metal deformado. El fuego se propagó hacia afuera, y luego nada. La nave de transporte 7 está fuera de servicio, informó un controlador. Su voz era tranquila y profesional. No se han detectado supervivientes. Fractal sintió que su sangre se convertía en hielo. ¿Cuántos soldados había en ese barco? 32, dijo Greg. Tenía la mandíbula tensa. El piloto debería haberse movido más. Ese error va a costar puntos en la revisión posterior a la acción. Puntos de coste. Como si el verdadero coste no se hubiera pagado ya en vidas. Las demás naves de desembarco liberaron su carga. Los soldados con armadura motorizada se lanzaron al suelo e inmediatamente quedaron bajo fuego intenso. Fractal observó cómo las balas trazadoras cortaban el aire. Las explosiones lanzaron trozos de metano congelado. Los cuerpos humanos cayeron y no volvieron a levantarse. El tercer pelotón avanzó por el flanco izquierdo. Amy gritó a través de la radio. Supriman esas plataformas de armas. Sus soldados avanzaron a pesar de que las balas impactaban a su alrededor. 3 cayeron en los primeros 30 segundos, pero los demás continuaron. Dispararon sus armas. Utilizaron rocas y cráteres como refugio. Trabajaban juntos como una máquina. No era la primera vez que hacían esto. Jake informó que estaban sufriendo fuertes pérdidas en el lado derecho. Necesitamos apoyo aéreo ahora. Negativo, dijo Greg. El apoyo aéreo se retrasa 10 minutos. Tienes que abrirte camino con lo que tienes. Fue una prueba dentro de otra prueba. Brechtile ahora podía verlo claramente. Los defensores no eran solo enemigos a derrotar. Cada problema estaba diseñado para llevar a los atacantes hasta su límite. Para comprobar cómo reaccionaban cuando los planes fracasaban y no llegaba la ayuda, un misil cruzó el campo de batalla. Impactó contra un grupo de atacantes. La explosión mató instantáneamente a 2 soldados e hirió a otros 4. Brechtile observó cómo sus amigos los arrastraban a un lugar seguro. Brindaron atención médica de emergencia incluso cuando más balas impactaban contra el suelo a su alrededor. No se retiran, dijo Reptile. Incluso cuando lo inteligente sería retroceder. Retirarse es fácil, dijo Greg. Sus ojos nunca se apartaron del campo de batalla.
Necesitamos saber que mantendrán su posición cuando mantenerla sea difícil. La batalla se prolongó durante 3 horas. Fractal observó cómo la fuerza de ataque resolvía cada nuevo problema. Cuando la artillería los acorraló, pidieron a su propia artillería que respondiera al fuego. Cuando las defensas automáticas bloqueaban un camino, encontraban otro. Cuando los soldados morían, los supervivientes se reorganizaban y seguían adelante. Amy condujo a su pelotón a través de un agujero abierto en el muro exterior. Los defensores retrocedieron a su segunda línea de defensa, pero la dinámica del partido había cambiado. Las fuerzas de Jaque destruyeron las plataformas de armas. Sufrieron bajas, pero cumplieron su misión. 47 bajas en la fuerza de asalto. Un controlador informó de 19 muertos confirmados. El resto presenta heridas de distinta gravedad. El traductor de Fractal tuvo dificultades para procesar sus emociones. Y los defensores, 23 bajas, 11 muertos confirmados, 30 soldados humanos muertos. En un ejercicio de entrenamiento, y en el campo de batalla que se extendía abajo, los supervivientes ya estaban asegurando la posición. Estaban atendiendo a los heridos. Redactaban informes de víctimas como si esto ocurriera todos los días. Porque para ellos, sí ocurría con regularidad. Esto era normal. Rectal observó la pantalla táctica. Puntos rojos marcaban los lugares donde habían muerto los soldados. Cada punto representaba a una persona. El hijo de alguien, el amigo de alguien, tal vez el padre de alguien. Todos muertos para que los supervivientes aprendieran a luchar mejor. El ejercicio ha finalizado, anunció Greg. Todas las unidades regresaron a la base para recibir información y tratamiento médico. Los soldados de abajo comenzaron a moverse. Algunos caminaron, otros fueron llevados en camillas. Algunos no se movieron en absoluto. Los equipos de recuperación de cadáveres ya se dirigían a recoger los cuerpos. Hacemos esto todos los meses, dijo Greg en voz baja. Estaba observando los cambios de color de Rectal. A veces, 2 veces al mes si tenemos nuevas tácticas que probar. Las bajas varían, pero siempre perdemos gente. Nunca se hace más fácil. Entonces, ¿por qué hacerlo? Se preguntó por vía Rectal. ¿Por qué no usar simulaciones como todo el mundo? Greg se giró para mirarlo. Porque las simulaciones no te preparan para la realidad. Puedes explicarle a un soldado cómo es el combate. Puedes mostrarles vídeos. Puedes ejecutarlos mediante programas informáticos. Pero hasta que no hayan visto morir a sus amigos y aún así hayan seguido luchando, no estarán preparados para la guerra. Hay que romperlas para que no se puedan romper después, dijo Gregal. Nosotros los preparamos, corrigió Greg. Les sometemos a las pruebas más duras en el entrenamiento para que el combate real no sea la primera vez que se enfrenten a él. La primera batalla siempre es la peor. Los soldados se quedan paralizados. Entran en pánico. Cometen errores a menos que ya hayan librado esa primera batalla en el entrenamiento. Brecht observó cómo el último de los soldados desaparecía por la entrada de la base. El campo de batalla estaba ahora vacío, salvo por los restos del avión y las bolsas para cadáveres. Tu gente acepta esto, dijo Rectal. No era una pregunta. Nuestro pueblo lo exigió, respondió Greg. Tras perder demasiados soldados en nuestra primera guerra real, la opinión pública insistió en que entrenáramos más duro. Prefieren perder soldados en entrenamiento que perder guerras en combate. Es una decisión difícil, pero la tomamos conscientemente. Esa noche, Rectal no pudo procesar los nutrientes correctamente. Los oficiales humanos lo habían invitado a comer con ellos, pero había perdido el apetito. Seguía viendo la nave de desembarco explotando, a los soldados cayendo, los puntos rojos en la pantalla táctica. Daniel se sentó frente a él con una bebida caliente llamada café. Greg estaba comiendo algo con carne y verduras, pero comía despacio y sin disfrutarlo. Parece usted preocupado, comandante, dijo Daniel. Estoy tratando de comprender la lógica,
dijo Bretal con cautela. El Consejo Galáctico tiene reglas. Usamos simulaciones. Tenemos medidas de seguridad. Preparamos a nuestros soldados para la guerra sin matarlos antes de que empiece. Greg dejó los cubiertos. ¿Y cómo se desempeñan sus soldados en combate real? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. RTL pensó en las batallas que había presenciado, en las fuerzas del Consejo que había comandado. Eran profesionales, eran competentes, pero cuando comenzaba la lucha, siempre había ese momento, ese instante en que el entrenamiento y los soldados flaqueaban. Tenemos tasas de bajas aceptables, dijo Rectal. ¿Aceptables para quién?, insistió Greg. Comandante, he leído los informes de combate del Consejo. Se pierde entre el 20 y el 30% de las fuerzas en la primera batalla de cualquier guerra. Esa cifra disminuye considerablemente en las siguientes batallas a medida que los soldados ganan experiencia. ¿Me equivoco? La piel de Frectile palideció. Esos informes son clasificados. Pero no me equivoco, dijo Daniel con suavidad. Solíamos entrenar de la misma manera. Ejercicios de seguridad, simulaciones, todos los protocolos que describió. Entonces nos encontramos con nuestro primer enemigo real. Piratas espaciales atacaron una de nuestras colonias. Naves. Mostró imágenes en su tableta. Restos. Cuerpos flotando en el vacío. El casco calcinado de lo que había sido una nave de transporte repleta de civiles. 4.000 personas murieron porque nuestras naves de escolta nunca se habían enfrentado a un combate real. Su entrenamiento les decía. RTL pasó el día siguiente recorriendo la base. Quería ver cómo vivían y trabajaban los soldados humanos. Quería comprenderlos mejor. La base estaba construida a gran profundidad bajo tierra para protegerla del frío de la superficie de Titán. Largos pasillos conectaban las diferentes secciones. Salas de entrenamiento, alojamientos, instalaciones médicas y salas conmemorativas. Se detuvo ante una de ellas. Las paredes estaban cubiertas de nombres, miles de ellos, pequeñas placas de metal con inscripciones. Cada placa tenía un nombre, una fecha y una frase sencilla: murió al servicio de la humanidad. Una joven soldado estaba de pie frente a la pared. Miraba fijamente un nombre en particular. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Conocías a esta persona?, preguntó Fretal con suavidad. La soldado se giró. Pareció sorprendida al ver a un alienígena a su lado. Luego se enderezó y se secó las lágrimas. Sí, señor. Soldado Kelly Brooks. Era mi amiga. Murió ayer en el ejercicio. Nave de desembarco 7. Rectal miró el nombre. La placa metálica parecía recién instalada. Vi lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias, señor. La voz de la soldado era firme a pesar de las lágrimas. Kelly era una buena soldado. Conocía los riesgos. Todos los conocemos. ¿Y usted acepta estos riesgos? La soldado reflexionó un momento. Acepto que el entrenamiento tiene que doler o no funciona. Kelly murió para que todos aprendiéramos. La próxima vez, tal vez nos movamos más rápido. Tal vez esquivemos mejor. Tal vez salvemos vidas gracias a lo que aprendimos cuando Kelly murió. Es una carga muy pesada. Rectal dijo, sí, señor, pero sería aún más pesado ir a combate real sin preparación y ver morir a más gente por no haber entrenado lo suficiente. La soldado saludó al muro y se marchó. Brecht se quedó allí un buen rato leyendo nombres. Tantos nombres. Todos muertos en entrenamiento. Todos muertos en tiempos de paz para que otros pudieran vivir en paz. En tiempos de guerra. Más tarde ese día, Rectal asistió a una reunión informativa médica. La jefa médica, la doctora Ellen Carter, estaba revisando las bajas del ejercicio. De pie frente a una sala llena de médicos, mostró imágenes de las lesiones. El paciente 7 sufrió un traumatismo grave en la zona del pecho, explicó. La servoarmadura absorbió la mayor parte del impacto,
pero se fracturó 3 costillas y una le perforó el pulmón izquierdo. Lo estabilizamos en el campo y ahora se está recuperando. Se espera una recuperación completa en 6 semanas. Pasó a la siguiente imagen. La paciente 12 sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo cuando la celda de energía de su servoarmadura fue alcanzada. Quemaduras de segundo y tercer grado. Necesitará injertos de piel y fisioterapia intensiva. El tiempo de recuperación estimado es de 4 a 6 meses. Fractal observó a los médicos tomando notas. Estudiaban estas lesiones como si fueran ejemplos de libro de texto. Aprendiendo de los daños, preparándose para la próxima vez. Tuvimos mejores tiempos de respuesta en este ejercicio, continuó la doctora Carter. El tiempo promedio desde la lesión hasta la atención médica fue de 4 minutos y 30 segundos. Eso representa una mejora de 45 segundos del mes pasado. Buen trabajo a todos. Tras la reunión informativa, Rectal se acercó al doctor. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, comandante. ¿Cómo mantiene sus habilidades médicas cuando trata lesiones que ustedes mismos se han causado? El doctor Carter reflexionó sobre la pregunta. Tratamos las lesiones de entrenamiento del mismo modo que trataríamos las de combate. Las heridas son reales. El dolor es real. Los procedimientos médicos son reales. La única diferencia es que nosotros elegimos crear estas condiciones en lugar de que un enemigo las creara por nosotros. Pero no le preocupa, insistió Rectal. Curar heridas que no tenían por qué existir. Cada herida nos enseña algo. El doctor Carter dijo, la lesión del paciente 7 nos enseñó que la armadura pectoral necesita refuerzo en esa zona específica. La quemadura del paciente 12 nos demostró que las celdas de energía necesitan un mejor blindaje. Tomamos lo que aprendemos y mejoramos el equipo. Quizás la próxima vez esas lesiones no ocurran. En un combate real, ese conocimiento podría salvar decenas de vidas. Se aprende del sufrimiento. Rectal dijo, aprendemos de la experiencia. El doctor Carter corrigió. Y, por desgracia, el mejor maestro suele ser el dolor. Ojalá fuera diferente. Pero desearlo no cambia la realidad. Esa misma noche, Rectal fue invitado a presenciar una revisión táctica. Fue allí donde los oficiales que dirigieron el ejercicio discutieron que salió bien y que salió mal. La sala estaba llena de personas uniformadas. Las paredes estaban cubiertas de mapas y vídeos. La teniente Amy Foster estaba al frente. El avance del tercer pelotón fue demasiado lento inicialmente. Deberíamos haber actuado con mayor rapidez tras la caída. Esa vacilación nos costó 2 soldados en el primer minuto. El segundo pelotón tenía mejor movilidad, añadió el sargento Jake Murphy. Pero nuestra comunicación fue deficiente. Cuando solicitamos apoyo aéreo y nos fue denegado, deberíamos habernos adaptado inmediatamente en lugar de esperar órdenes. El coronel Greg Patterson asintió. El retraso en la adaptación les costó 4 soldados. La próxima vez, los comandantes de unidad deberán tomar decisiones con mayor rapidez cuando no dispongan de apoyo. Repasaron cada detalle de la batalla, cada error, cada éxito, cada muerte. Los oficiales hablaban de las bajas como si fueran piezas de ajedrez retiradas del tablero. Pero Rectal podía ver algo más en sus rostros. Dolor, culpa, determinación. La nave de transporte 7 no debería haber sido alcanzada, dijo Greg en voz baja. El piloto no siguió los protocolos de evasión. Ese error costó 32 vidas. Debemos hacer hincapié en las maniobras evasivas en el próximo ciclo de entrenamiento. La habitación quedó en silencio por un momento. Todos estaban pensando en esos 32 soldados. Les honramos aprendiendo de sus muertes, dijo Amy. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. De acuerdo, dijo Greg. Asegurémonos de que su sacrificio haya tenido algún significado. En el próximo ejercicio lo haremos mejor. Tras la reunión, Rectal acompañó a Daniel de vuelta a las habitaciones de invitados. Los pasillos estaban en silencio.
La mayor parte de la base estaba durmiendo. Sus oficiales parecen muy tranquilos ante las pérdidas, observó Rectal. No están tranquilos, respondió Daniel. Son profesionales. Hay una diferencia en el interior. Todos están sufriendo, pero no pueden demostrarlo demasiado o afectará a las tropas. Los líderes deben ser fuertes, para que otros puedan apoyarse en ellos. ¿Cómo lidias con la culpa? Frectile preguntó, sabiendo que usted ordenaba a la gente que se pusiera en situaciones en las que morían. Daniel dejó de caminar. Miró a Rectal con ojos cansados. Tú no te ocupas de ello. Tú lo llevas. Cada comandante carga con el peso de cada soldado que ha perdido. Nunca desaparece. Simplemente aprendes a funcionar a pesar de ello. Eso parece insoportable. Es el precio del mando, dijo Daniel. Si ordenar a los soldados que fueran a la muerte fuera fácil, entonces usted no sería la persona adecuada para dar esas órdenes. La culpa significa que te importan, y el cariño es lo que te hace esforzarte más para mantenerlos con vida la próxima vez. Llegaron a las habitaciones de invitados. Antes de que Rectal entrara, Daniel volvió a hablar. Comandante, sé que esto le parece brutal. Quizás suene brutal, pero quiero que entiendas algo. Todo agente humano que dirige estos ejercicios desearía que hubiera otra manera. Esto no nos gusta. No tomamos estas muertes a la ligera, pero la dura experiencia nos ha enseñado que esto es lo que funciona. ¿En qué punto el coste se vuelve demasiado elevado? Se preguntó por vía Rectal. Daniel reflexionó sobre esto durante un largo rato. No sé si existe un límite, pero sé que en nuestra historia, cada vez que hemos intentado entrenar de forma segura y cómoda, hemos pagado un precio mucho más alto cuando ha llegado la guerra real. Así pues, aceptamos este coste ahora para evitar un coste mayor más adelante. Ese es el cálculo que hemos hecho como especie. Fractal entró en sus aposentos pero no descansó. Pasó la noche revisando datos, comparando el desempeño en combate de los humanos con el de las fuerzas del Consejo y analizando las tasas de bajas. Al leer los informes posteriores a las batallas reales, las cifras contaban una historia clara. Las fuerzas humanas resultaron más efectivas en combate que cualquier ejército del Consejo. Se adaptaron más rápido. Se asustaron menos. Se recuperaron más rápidamente de los contratiempos. Y lo más importante, sus tasas de bajas se mantuvieron relativamente estables a lo largo de múltiples enfrentamientos. No sufrieron las enormes pérdidas en las primeras batallas que experimentaron otras especies. Pagaron el precio con el entrenamiento, por lo que no lo pagaron en la guerra. Era lógico. Fue eficiente. Fue horrible. Breal pensó en su propia especie. El ejército ptorano utilizaba simulaciones avanzadas. Se entrenaron en entornos virtuales donde la muerte no era real. Sus soldados eran hábiles y valientes. Pero cuando se enfrentaron al combate real por primera vez, muchos se paralizaron. Muchos murieron. Muchos sucumbieron a la presión. Los humanos no se congelaron. Ya habían sido sometidos a entrenamiento y habían aprendido a seguir funcionando de todos modos. Mientras continuaba el ciclo nocturno artificial, Rectal tomó una decisión. Recomendaría que el Consejo permitiera a los humanos continuar con sus métodos. No porque estuviera de acuerdo con ellos, no porque pensara que tenían razón, sino porque eran eficaces, y la eficacia en la guerra era más importante que la comodidad y la paz. Los humanos habían encontrado una solución que funcionaba. Fue una respuesta que la mayoría de las especies no pudo aceptar. Pero, al fin y al cabo, era una respuesta, y quizás eso era lo que hacía diferentes a los humanos. Estaban dispuestos a hacer lo que otros no harían. Estaban dispuestos a pagar los costes que otros se negaban a asumir. Estaban dispuestos a ser duros consigo mismos para poder ser fuertes para los demás. Rectile finalmente comprendió por qué los humanos lo llamaban simplemente otro ejercicio de entrenamiento. Porque para ellos era algo rutinario. El dolor era rutinario. La derrota fue rutinaria. El sacrificio era rutinario.
Habían aceptado el precio de estar preparados. Y esa aceptación los hizo formidables de maneras que el resto de la galaxia apenas comenzaba a comprender. Brecht solicitó una reunión más antes de marcharse para presentar su informe al Consejo. Quería hablar con los propios soldados, no solo con los oficiales. Quería comprender qué impulsaba a estos seres humanos a aceptar un entrenamiento tan peligroso. El coronel Gregg le organizó una visita a una zona común donde se reunían los soldados fuera de servicio. Era una sala grande con mesas, sillas y equipo recreativo. Había unos 20 soldados jugando, charlando o simplemente relajándose. Todos se pusieron de pie cuando entró Rectal. Tranquilo, Gregg dijo, el comandante Rectal tiene algunas preguntas. Quiere entender nuestra perspectiva sobre el programa de entrenamiento. Los soldados volvieron a sentarse, pero observaron al comandante alienígena con ojos curiosos. La sensación Rectal fue incómoda. Estaba acostumbrado a imponer respeto a través del rango y la reputación. Ahora, en cambio, pedía comprensión. Un joven cabo llamado Scott Miller fue el primero en hablar. ¿Qué quiere saber, señor? ¿Por qué se ofrece voluntario para estos ejercicios?, preguntó Rectal. Podría solicitar asignaciones más seguras. Podría quedarse en el entrenamiento de simulación. ¿Por qué elegir el camino peligroso? Scott reflexionó. Porque el entrenamiento seguro no funciona, señor. Mi hermano mayor estuvo en la primera oleada contra los piratas Celtan. Entrenó en simuladores. Cuando comenzó el combate real, se paralizó un instante. Ese segundo le costó la vida. No quiero morir por no estar preparado. Prefiero enfrentar el peligro en el entrenamiento que enfrentarlo desprevenido en la guerra. Otra soldado, una mujer llamada Rachel Kim, añadió, toda mi familia es militar, señor. 3 generaciones. Mi abuela luchó en las guerras coloniales. Siempre decía lo mismo, el sudor y el entrenamiento ahorran sangre y guerra. Cuanto más duro entrenas, más fácil es la lucha. Es así de simple. Pero la gente muere en el entrenamiento, señaló Rectal. ¿Cómo puede aceptar ese riesgo? La gente también muere en accidentes de coche, respondió Rachel. Mueren de enfermedades. Mueren en accidentes domésticos. La vida es riesgo. Al menos en el entrenamiento militar, el riesgo tiene un propósito. Morimos para que otros aprendan. Morimos para que la fuerza mejore. Morimos para que, cuando llegue la guerra de verdad, mueran menos personas en general. Un sargento veterano llamado Frank Ellis se unió a la conversación. Era mayor que la mayoría, con canas y cicatrices en el rostro. Comandante, permítame decirle algo que aprendí en 30 años de servicio. Hay 2 tipos de soldados, los que han visto combate y los que no. Los que no han visto combate son peligrosos para sí mismos y para quienes los rodean. Cometen errores. Entran en pánico. Provocan muertes. Se inclinó hacia adelante. Nuestros ejercicios de entrenamiento crean soldados que ya han visto combate. Ya han visto morir a amigos. Ya han sentido miedo y han aprendido a controlarlo. Cuando entran en batalla real, ya no son novatos. Saben qué esperar. Ese conocimiento vale la pena. Rectal miró a su alrededor. Estos soldados eran de todas las edades, hombres y mujeres, de diferentes orígenes étnicos, pero todos compartían la misma expresión: determinación mezclada con aceptación. Sabían el precio y estaban dispuestos a pagarlo. ¿Alguna vez se preguntan si vale la pena?, preguntó Rectal. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Amy Foster, quien había liderado el tercer pelotón en el ejercicio, intervino. Cada vez que alguien muere, nos lo preguntamos. Siempre. Nos preguntamos si había otra manera. Pensamos en sus familias. Asistimos a sus funerales. Cargamos con su pérdida. Se puso de pie y se acercó a Rectal. Pero luego entramos en combate real. Y vemos cómo nuestro entrenamiento salvó vidas. Vemos soldados que se habrían dejado llevar por el pánico, pero que mantienen la calma.
Vemos personas que se habrían derrumbado, pero que siguen luchando. Vemos unidades que habrían sido destruidas, pero que logran la victoria, y nos damos cuenta de que sí, vale la pena. Por horrible que suene, vale la pena. El teniente Jaque Murphy añadió: mi mejor amigo murió en un ejercicio de entrenamiento hace 3 años. Se llamaba Chris. Pienso en él todos los días. Odio que se haya ido, pero también sé que su muerte me enseñó lecciones que salvaron a 6 soldados de mi unidad durante una batalla real el año pasado. Chris murió para que esos 6 pudieran vivir. Lo odio, pero lo entiendo. Fretal sintió que algo cambiaba en su comprensión. No se trataba de guerreros sin cerebro que no valoraban la vida. Eran personas que comprendían la terrible matemática de la guerra. Aceptaban un mal menor para evitar uno mayor. Una pregunta más, dijo Rectal. Si pudieras cambiar el sistema, si pudieras hacer que el entrenamiento fuera más seguro, ¿lo harías? Frank Ellis respondió de inmediato: no, señor, porque un entrenamiento más seguro significa más muertes en combate. He visto ambas cosas. Siempre elegiré el sistema actual. Los demás soldados asintieron, no con entusiasmo, no con alegría, sino con la firme convicción de quienes habían tomado una decisión difícil y vivían con las consecuencias. Más tarde, Breal estaba con Daniel y Greg en una plataforma de observación. Observaban el campo de entrenamiento donde había tenido lugar la batalla del día anterior. Los restos habían sido retirados. El terreno había sido reparado. En unos días, se realizaría otro ejercicio allí y morirían más soldados. Voy a recomendar al Consejo que les permita continuar con estas prácticas, dijo Rectal. Pero quiero que sepan que no me gusta. Me parece preocupante y severo. Lo entendemos, dijo Daniel. A nosotros tampoco nos gusta, pero lo aceptamos como algo necesario. El Consejo no estará contento, continuó Rectal. Habrá presión para que cambien sus métodos. Algunas especies se negarán a entrenar contigo. Puede que te enfrentes a críticas en soledad, dijo Greg encogiéndose de hombros. Ya hemos recibido críticas anteriormente. No cambia lo que sabemos que es verdad. Esto funciona. La prueba está en nuestro historial de combate. ¿Hay algo más?, dijo Rectal. Hay algo que necesito que entiendas desde una perspectiva galáctica. Sus métodos incomodan a otras especies. No solo porque sean duras, sino porque revelan algo. ¿Qué revelan?, preguntó Daniel. Que los seres humanos estén dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Que aceptarás costos que otros rechazan. Eso te hace poderoso, pero también te hace aterrador. La galaxia no está acostumbrada a especies tan comprometidas con la guerra. No estamos comprometidos con la guerra, dijo Greg con firmeza. Estamos comprometidos con la supervivencia. Existe una diferencia, ¿verdad?, se preguntó por vía rectal. Desde fuera parece igual, suspiró Daniel. Quizás tengas razón. Tal vez estemos demasiado centrados en la guerra. Pero nuestra historia nos enseñó que se sobrevive estando preparado. Intentamos la paz sin fuerza. No funcionó. Ahora intentamos mantener la paz con fuerza. El tiempo dirá si eso funciona mejor. Frel se preparó para partir al día siguiente. Mientras su nave se desacoplaba del Defiance, miró hacia atrás, hacia la nave humana. Tenía el mismo aspecto que cuando llegó, una caja metálica gris flotando en el espacio. Pero ahora sabía lo que había dentro. Guerreros que entrenaron más duro que cualquier otra especie de la galaxia. Quien aceptó pérdidas que otros jamás tolerarían. Quienes estaban preparados para la guerra de maneras que la mayoría de las civilizaciones no podían imaginar. El viaje de regreso al planeta natal del Consejo duró 3 días. Fractal dedicó ese tiempo a preparar su informe. Sabía que eso provocaría discusiones. Sabía que algunos concejales se horrorizarían, pero también sabía que tenía que decir la verdad sobre lo que había visto. Los humanos eran diferentes. Abordaron la guerra con una dedicación y una aceptación del coste que no tenía parangón en la galaxia.
Convirtieron a sus propios soldados en veteranos antes incluso de que vieran un combate real. Convirtieron la experiencia misma en un arma, y Rectal no podía decidir si eso los convertía en los mejores aliados que el Consejo podía desear, o en los miembros más peligrosos que jamás habían aceptado. Quizás fueron ambas cosas. Mientras su nave se acercaba a la estación del Consejo, Fractal repasó sus notas por última vez. Pensó en Scott Miller y su hermano muerto, en Rachel Kim y la tradición de su familia, en Frank Ellis y sus 30 años de duras lecciones, en Amy Foster y su aceptación de las matemáticas terribles. Estos humanos habían encontrado la manera de estar preparados para cualquier cosa. El coste fue elevado. Los métodos fueron brutales, pero los resultados innegables. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que significaba tener humanos como miembros del Consejo Galáctico. Fractal solo esperaba que la galaxia estuviera preparada para esa lección, porque los humanos ya habían pagado el precio con sangre y no iban a cambiar sus métodos solo para complacer a los demás. Permanecerían preparados, siempre preparados, sin importar el costo, y esa dedicación a la preparación era tanto su mayor fortaleza como su característica más inquietante. Fretel comprendía ahora por qué el capitán Hayes había parecido tan tranquilo al hablar de las muertes durante el entrenamiento. No es que no le importara. Se debía a que ya había aceptado el costo de mantener a su gente preparada. La cuestión era si el resto de la galaxia también podría hacer las paces con ello. 3 días después de regresar del espacio humano, Rectal se encontraba de pie en la cámara del Gran Consejo. La sala era enorme, con asientos dispuestos en círculos que se elevaban hacia el techo. Representantes de 47 especies diferentes ocupaban esos asientos, todos a la espera de escuchar su informe sobre las capacidades militares de la humanidad. La cámara estaba. Suavizó al ver el miedo en sus ojos. Pero eso no significa que debamos dar. Hemos sobrevivido a cosas peores que esto. Encontraremos la manera. A medida que el ataque se intensificaba, el equipo entró en acción. Danny activó una de las trampas que había preparado, provocando el derrumbe de una sección del corredor y bloqueando el paso a un grupo de Dro'un soratianos que avanzaban. La explosión les dio unos preciosos minutos, pero también atrajo más atención hacia su ubicación. En los monitores podían ver a los alienígenas reagrupándose, con movimientos metódicos e implacables. «Están aprendiendo», observó Sara con voz tensa por la preocupación. «Cada vez que intentamos algo, se adaptan. Entonces tenemos que pensar más rápido que ellos», dijo Adam. Se volvió hacia Ryan. «Sigue intentando alcanzar el velo. Si alguien puede darle la vuelta a esto, son ellos». Ryan asintió y volvió a su consola, con los dedos volando sobre el teclado. Mientras tanto, Adam reunió al equipo para una breve sesión de estrategia. «Esto es lo que vamos a hacer», comenzó a decir rápidamente pero con claridad. «Danny, tú y Laura, quédense aquí y fortifiquen el núcleo. Coloquen más trampas si pueden. Sara, sigue vigilando sus movimientos. Avísanos donde son más débiles. Emily, quédate cerca de Laura y prepárate para curar las heridas. Yo lideraré un contraataque con Ryan. Si logramos inutilizar aunque sea una de sus naves, quizá ganemos tiempo suficiente para que llegue el Beylac». «¿Estás seguro de esto?», preguntó Emily, frunciendo el ceño. «Es arriesgado. Es nuestra única oportunidad», respondió Adam. «No podemos quedarnos aquí sentados esperando a morir». Con el plan listo, Adam y Ryan se prepararon para abandonar la seguridad del núcleo. Tomaron las armas que pudieron improvisar: herramientas, chatarra, metal e incluso algunos dispositivos portátiles que emitían pulsos electromagnéticos. No era mucho, pero tendría que servir. Antes de partir, Adam se dirigió al grupo por última vez. «Pase lo que pase, no pierdan la esperanza», dijo. «Ya nos hemos enfrentado a situaciones imposibles antes, y siempre hemos encontrado una solución. Para ganar. Esta vez no será diferente». Los demás asintieron, con expresiones resueltas a pesar del miedo en sus ojos. Al entrar Adam y Ryan en el pasillo,
los sonidos de la destrucción se intensificaron. Los zaratellanos se acercaban. Los dos hombres avanzaron con cautela, manteniéndose en las sombras mientras se dirigían hacia el casco exterior. En el camino, se toparon con varios drones alienígenas, cuyas formas dentadas brillaban en la penumbra. Usando los dispositivos PEM, Adam y Ryan lograron desactivar algunos, pero el resto se adaptó rápidamente, abalanzándose sobre ellos a una velocidad alarmante. «Nos han descubierto», gritó Ryan, agachándose tras un trozo de escombro cuando una ráfaga de energía pasó rozándolo. «Sigan moviéndose», gritó Adam, disparando otro pulso al dron más cercano. «Ya casi llegamos». Finalmente, alcanzaron su objetivo, un crucero zaratiano dañado que había atracado en el puesto de avanzada. Su casco estaba marcado por las explosiones anteriores y parte de su conjunto de motores estaba expuesto. Adam señaló el punto débil. «Esa es nuestra oportunidad», dijo. «Si logramos sabotear los motores, la nave entera podría hundirse». Ryan asintió, sacando un pequeño dispositivo en el que había estado trabajando. Era un arma híbrida que combinaba ingenio humano con fragmentos de tecnología alienígena recuperados de la anterior visita de los Beylax. «Esto debería funcionar», dijo, acoplando el dispositivo a la carcasa del motor. «Pero tenemos que alejarnos antes de que detone». Trabajando con rapidez, activaron el temporizador y se retiraron, esquivando drones y ráfagas de energía mientras regresaban al núcleo. Justo cuando llegaron a la entrada, una explosión ensordecedora sacudió el puesto de avanzada. El crucero zoratiano estalló en una llamarada, enviando ondas de choque a través de la flota enemiga. Varias naves más pequeñas quedaron atrapadas en la onda expansiva, con sus sistemas fallando mientras perdían el control. Dentro del núcleo, el equipo vitoreó al ver retirarse a las naves dañadas. Pero su celebración duró poco. Aunque el contraataque había debilitado a los zaratellanos, las naves restantes se reagruparon y continuaron su misión. El asalto. La batalla estaba lejos de terminar. «Lo logramos», susurró Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por ahora, les hemos dado una paliza», advirtió Adam. «Pero aún no han terminado. Manténganse alerta». Mientras los humanos se preparaban para la siguiente oleada, una débil señal apareció en los monitores. Al principio, era apenas perceptible, un destello en el borde de sus sensores, pero se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Sara se inclinó hacia la pantalla, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Adam», dijo, con la voz temblorosa de emoción. «Son los Beylac. Están aquí». El equipo se quedó paralizado, apenas atreviéndose a creerlo. De repente, la nave Beylac emergió de la oscuridad. Su elegante silueta cortaba el caos como una cuchilla. Desató una andanada de ráfagas de energía, apuntando a la flota zaratiana con precisión y potencia. Tomados por sorpresa, los zaratianos se apresuraron a defenderse, pero no eran rival para la tecnología superior de los Beylac. «Han vuelto por nosotros, Ryan», murmuró, con voz llena de asombro. «¿De verdad regresaron?» Adam esbozó una leve sonrisa. «Te dije que no estábamos solos. Juntos, los humanos y los Beylac lucharon codo a codo. Sus esfuerzos combinados cambiaron el curso de la batalla. Los zaratellanos, abrumados y superados en número, comenzaron a retirarse. Una a una, sus naves se desconectaron, retirándose al vacío hasta que solo quedó el silencio. Cuando el polvo se asentó, la nave Beylac se acercó a Alpha 7, su superficie brillante reflejando la tenue luz de estrellas distantes. A través de los monitores, el equipo pudo ver a los alienígenas desembarcar una vez más. Esta vez con herramientas y suministros en lugar de armas. «Están aquí para ayudar», dijo Sara, con voz aliviada. «Están reparando los daños». Adam asintió, sintiendo una profunda gratitud. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. No solo por su propia fuerza,
sino porque habían forjado una alianza con una especie que apenas comprendían. Por primera vez en días, la esperanza brilló con fuerza entre los maltrechos muros de Alpha 7. La batalla había terminado, pero el viaje distaba mucho de haber concluido. Las secuelas de la batalla dejaron Alpha 7 en ruinas, sus módulos, otrora impecables, ahora marcados y maltrechos. Humanos y Beylac trabajaron codo a codo para reparar los daños. Sus esfuerzos conjuntos insuflaron nueva vida al puesto de avanzada. Los alienígenas se movían con silenciosa eficiencia. Sus exoesqueletos brillantes centelleaban tenuemente en la penumbra mientras transportaban herramientas y materiales por los pasillos. No hablaban mucho, la comunicación entre ambas especies. Horas. Finalmente, el alto canciller Borín pidió orden. Votaremos una resolución. La cuestión que se plantea ante el Consejo es la siguiente. ¿Debería permitirse a los humanos mantener sus protocolos de entrenamiento actuales bajo la supervisión del ayuntamiento o deberíamos exigirles que se ajusten a las normas de seguridad municipales? La votación estuvo muy reñida. 26 especies votaron a favor de permitir los métodos humanos. 20 votaron a favor de exigir el cumplimiento. Una especie se abstuvo. La resolución se aprueba. Varane lo anunció. Se permitirá a los humanos mantener sus estándares de entrenamiento. Sin embargo, estarán sujetos a inspecciones trimestrales para garantizar que no estén actuando de forma imprudente ni derrochando vidas. Comandante Breal, usted será responsable de estas funciones de supervisión. Breal ya lo esperaba. Él asintió en señal de aceptación. Al finalizar la sesión del Consejo, varios embajadores se acercaron a Fretal en privado. Trelnik estaba entre ellos. «Has cambiado, comandante», dijo el valtorano en voz baja. «Hace 3 semanas, usted habría recomendado el estricto cumplimiento de nuestras normas. Ahora defiende las prácticas humanas. ¿Por qué?» Pretile meditó cuidadosamente su respuesta. «Porque aprendí algo de los humanos. Aprendí que distintos problemas requieren distintas soluciones. Hemos disfrutado de una paz relativa durante décadas. Nuestro entrenamiento refleja esa paz. Pero los humanos han luchado continuamente desde que se unieron a la comunidad galáctica. Su entrenamiento refleja esa realidad. ¿Y si nos enfrentamos a una amenaza grave?», preguntó Trelnik. «Si la guerra real llega al Consejo, entonces querría fuerzas humanas en el frente», dijo Rectal sin dudar. «Porque no se paralizarán. No entrarán en pánico. No se romperán. Ya han experimentado todos los horrores de la guerra durante su entrenamiento. Están preparados para todo». Esa misma noche, Rectal envió un mensaje al capitán Daniel Hayes. Explicó la decisión del Consejo y los requisitos de supervisión. La respuesta de Daniel fue rápida. «Gracias, comandante. No para estar de acuerdo con nuestros métodos, sino para comprenderlos. Eso es todo lo que pedimos. Comprensión, no aprobación». Rectile respondió: «No estoy de acuerdo con sus métodos. Los encuentro severos y el costo preocupante, pero no puedo negar su eficacia. Quizás eso sea lo que más me inquieta. Han encontrado una solución que funciona, pero a un precio que la mayoría de las especies se niegan a pagar». Daniel respondió: «Cada especie encuentra su propia manera de sobrevivir. Comandante, esta es la nuestra. Aprendimos por las malas que la preparación requiere sacrificio. Aceptamos ese sacrificio de buena gana porque la alternativa es peor. Si alguna vez necesita fuerzas que no se dobleguen ante la presión, que ya hayan enfrentado la muerte y hayan seguido luchando, llámenos. Estaremos listos». Frectile contempló esas palabras durante un largo rato. Listos. Los humanos siempre estaban listos porque nunca dejaban de prepararse. Nunca dejaban de entrenar. Nunca dejaban de aceptar los costos que la preparación requería. Durante los meses siguientes, Rectal realizó varias visitas de inspección a las instalaciones humanas. Cada vez que presenciaba ejercicios de entrenamiento, cada vez que había bajas, cada vez que los supervivientes aprendían,
se adaptaban y se volvían más eficaces, también presenciaba algo más: el respeto que los humanos mostraban por sus caídos, el cuidado que tenían con cada vida perdida, la forma en que analizaba cada muerte para prevenir futuras. No se trataba de un desperdicio innecesario, sino de un cálculo doloroso. En una ocasión, asistió a un servicio conmemorativo en honor a los soldados caídos en un entrenamiento.